Buenas noches a todos, que Dios os bendiga en esta noche preciosa, donde un día más nos conectamos en la Iglesia Filadelfia del Centro con un nuevo programa, ¿verdad? Que va a ser de mucha bendición para todo el mundo, y creo que una noche más Dios nos va a bendecir como todas las noches cuando estamos en directo. Hoy es un día especial porque hoy no teníamos programa, pero lo hemos puesto un programa especial del jueves amén. Saben que tenemos los lunes, miércoles, viernes y domingo con Santa Cena, pero hay días que descansamos la iglesia, pero tenemos días que tomamos de esta manera como días especiales, amén, cuando Dios nos pone en el corazón a hacer algo excepcional, y esta noche es una noche muy especial, amén. Vamos a estar tocando un tema, como ya ven ahí, están Adán Losada y Pedro Losada y un servidor con ustedes también para en esta noche hacer un estudio compartido, y el tema es la deidad de Dios y del Espíritu, amén. Y creo que vamos a disfrutar esta noche de este estudio, que más bien va a ser algo pues muy diferente a otros programas que hacemos en este canal, ¿verdad? Donde hay diversidad. Tenemos la hora del pastor, el levantando un altar, el día de culto de los miércoles, donde está una palabra, el domingo que tenemos Santa Cena también. Hoy va a ser un día especial porque quisiera también que todos los que se vayan a conectar o se estén conectando en este momento, pues también pueden hacer preguntas por el chat. Ya saben que esto se puede seguir por Facebook y por YouTube, y desde ahí en el chat pueden comentar y eso nos sale directamente en pantalla, y también a los monitores que están detrás, a un grupo de hombres que están ahí detrás de estas cámaras. Ellos también se encargarán de enfocarnos todo lo que ustedes quieran preguntar, siempre y de acuerdo en la dirección del tema que estamos tocando, amén. No nos pueden preguntar si va a llover mañana, eso se lo preguntan a ese de la tele que hace los programas de la lluvia. Nosotros vamos a tocar el tema la deidad de Dios y del Espíritu, amén. Ya hay hermanas que están ahí comentando, Joaquín, a Moisés. Buenas noches, compañero, buenas noches, Dios te bendiga. Joel García, tres colosos, sí, los tres magníficos, faltan otros 4 para los 7, pero están detrás de las cámaras. Que Dios os bendiga. Hoy vamos a disfrutar de una noche de alegría, de gozo, y como no, yo voy a aprender muchas cosas, vamos a aprender de las cosas del Señor, porque es muy importante conocer a Dios por medio de la doctrina, amén. Esta es una de las doctrinas fundamentales que tenemos que conocer, y creo que Dios nos va a abrir un panorama, cosas que a lo mejor yo ignoro, Dios me las va a revelar hoy a través de sus siervos. Gloria al Señor. Le vamos a estar haciendo varias preguntas, y ustedes también tienen todo el derecho de hacer preguntas, amén, que luego los hermanos pues estarán contestando para la gloria del Señor, amén. Vamos a presentar todo esto al Señor, así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza un momentico y lo presentamos al Señor, amén. Esto es algo muy antiguo, dirán, claro, que hermano Ramón es de los antiguos. Sí, soy de los antiguos. Me gusta presentar todas las cosas al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Yo te ruego que en esta noche tú nos bendigas con toda bendición celestial, Señor, que tú tomes a tus siervos, Dios mío, que toques la boca de tus siervos para que tu palabra corra y sea glorificada. Danos, Señor, destreza, sabiduría de lo alto, Padre, para poder responder, Señor, conforme a tu gracia y a tu soberanía. Señor, muchas gracias por todos los que están en las cámaras y detrás de las cámaras, por Dani, por Ricardo, por Rubén y por todos los que trabajan en este equipo. Yo te ruego que tú los bendigas de una manera poderosa. Muchas gracias, Señor, y damos comienzo, Señor,
a este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. El tema que vamos a tocar es el tema de la deidad de Dios y del Espíritu. ¿No es así lo que venimos diciendo durante varios días? De Cristo, la deidad de Cristo y del Espíritu. De Cristo y del Espíritu. Amén. Sí, ellos lo prefieren llamar así, de Cristo y del Espíritu, pues así lo vamos a llamar, de Cristo y del Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Que en principio, Adán, ¿qué significa la palabra deidad? Porque habrá gente que se pregunte qué es la deidad. Deidad es una palabra que se le atribuye a aquellas personas, a veces incluso objetos, que han sido puestos por objeto de adoración. Aquellos a los que se les rinde culto, aquellos a los que se le adora, se le alaba, se les rinde honores. Eso es lo que históricamente se le ha llamado Dios. Así de manera llana y sencilla. Amén. O sea, digamos que deidad es divinidad, a un ser sobrenatural. Gloria a Dios. Precioso. Gloria al Señor. Vamos a empezar ya sabiendo lo que significa deidad. Vamos a comenzar. Yo voy a hacerle algunas preguntas y en estas preguntas, pues, si alguien quiere intervenir y preguntar algo que no le quede claro, pues puede hacerlo libremente. Amén. La primera pregunta es, les pregunto a los dos, pero creo que vamos a ir directamente a Adán, que sea el primero en que responda, aunque ya ha respondido una, pero va a responder esta pregunta, que es, aunque va dirigida a los dos, ¿podéis demostrar que Jesús es Dios bíblicamente? Adán. Amén. Pues a ver, para nosotros la Biblia enseña clara, sencilla y llanamente que Jesús es Dios. No solo por versos como Juan capítulo 1, verso 1, que dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya sabéis que la construcción gramatical griega no es así. La construcción gramatical griega es más enfática. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y Dios era el Verbo. O sea que esa traducción que a veces hacen, y el Verbo era un Dios, no cabe en ninguno de los sentidos, porque justo la traducción griega lo que hace es colocar delante el verbo, sujeto y no el predicado, que eso quiere decir que es divino en extrema forma. O sea, lo más alto de la divinidad es Cristo mismo. Y la Biblia sigue diciendo, incluso sin salir de ese capítulo, que por él fueron hechas todas las cosas. Y la misma palabra de Dios en Salmos nos dice que Jehová ha creado todas las cosas y que todo pasará y perecerá, pero sus años nunca se acaban. Y ese verso en Hebreos capítulo 1 es atribuido al Hijo, a Jesús también. Sin salir también del capítulo 1 de Hebreos, y ahora dejaré a Pedro ya, sin salir de ese capítulo de Hebreos, dice la Biblia, ¿a quién jamás dijo Jehová, tú eres Dios eterno, y tu reino es cetro de justicia y de equidad eterna y mente y para siempre? Y ese verso, Salmos 45, 6 y 7, cualquiera que lo lea entendería que va dirigido al Dios único y verdadero. Yo esto lo he hecho con gente que niega la deidad de Cristo y le he dicho, ¿a quién se refiere Salmos 45, 5 y 6? Y ellos me han dicho, a Dios, a Yahvé. Y le he hecho ver que capítulo 1 y verso 8 de Hebreos está hablando del Hijo, porque lo dice claramente. El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Le llama a Dios. Y un poquito más adelante, ahí mismo, Jesús mismo dice que solo a Dios adorará, ¿verdad? Y uno de los mandamientos es que solo a Dios se le puede adorar. Pues en ese mismo capítulo de Hebreos dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice Dios Yahweh, el Padre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
O sea, el Dios Padre está diciendo que adoren al Hijo. Eso es idolatría si no fuese Dios, claro. Pero no se comete idolatría porque están adorando al único Dios verdadero, a Jesucristo. Ahora ya dejando a Pedro, que luego cite primera de Juan 5:20, que si no lo tiene en la Biblia lo busco. Ya puedes ver, Pedro, tú, porque hay mucho material. ¿Algo que aportar, Pedro, a eso? Sí, bueno, hay versos en la palabra del Señor donde muestran que Jesucristo es Dios. Nosotros no queremos decir que Jesucristo es Dios porque está de moda decir eso, o es un hereje el que no lo diga, sino porque lo dice la Biblia. Nosotros tenemos mucho miedo a lo dice. Tenemos mucho miedo de decir algo que la Biblia no dice porque estamos conscientes de que vamos en contra de Dios. Entonces, decir Jesucristo es Dios y que no lo sea, pues literalmente estaríamos condenados porque Dios condena la idolatría. Entonces, adorar a alguien que no es Dios, creyendo que es Dios, eso no lo pasa el Señor por alto, aunque lo hagas ignorantemente. El Señor puede pasar por alto otras cosas si lo haces ignorantemente, pero eso no, porque estás dando adoración, preeminencia, honor a aquel que solo la merece, que es Dios, y se la estás dando a una criatura. Por lo tanto, para nosotros es muy importante esta doctrina porque la Biblia lo dice enfáticamente, como Adán ha dicho, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9 y verso 5, hablando de Israel, dice Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Luego, lo que ha dicho de Hebreos, que no sé si a mi hermano Adán se lo ha entendido bien, los textos que él ha citado de Hebreos están citados en el Antiguo Testamento para Dios Padre. Por ejemplo, cuando el Señor dice en el Salmo 140, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Si cualquiera lee ese Salmo, tu trono, oh Dios, y yo te digo, ¿a quién se está refiriendo aquí? En el Salmo 104. 45. Pues Salmo 104, ¿no? Versículo 4. No, el Salmo 45, versos 6 y 7. Sí, Salmo 45, pero tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, creo que también está en... No, sí, en Salmo 45, 6 y 7. Si yo te muestro ese Salmo y yo te digo, ¿a quién se está refiriendo aquí? Pues hombre, tú me dices a Dios, es normal, no me puedes decir a otro más porque lo está diciendo. Pero luego los autores del Nuevo Testamento, que son los apóstoles, aplican el Salmo 45, versículo 5, 6 y 7, se lo aplican al Hijo de Dios. Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿en qué cabeza cabe aplicar, y sobre todo en la cabeza de un judío, que para ellos Dios es uno, en qué cabe aplicar lo que el Antiguo Testamento dice a Yahweh, aplicárselo a otra persona que no es Yahweh, sino que es el Hijo? No se lo podía aplicar a menos que ellos pensaran que Jesucristo era Dios, coeterno con el Padre, en gloria, en majestad y en adoración. Luego, el mismo Juan, en el capítulo 1, cuando dice que el verbo era Dios, le da al Hijo atributos creadores. Por lo tanto, solamente Dios puede crear, según la Biblia. Dice la Biblia, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él. Colosenses también dice que por Él han sido creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sea visibles e invisibles, principados, potestades, dominio, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces es imposible que sea Dios, que no sea Dios y que ellos le pongan en la categoría de la adoración, de la creación y de la preeminencia. Luego, cuando la Biblia habla también de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿en qué cabeza cabe poner en la misma confesión del bautismo a Dios Padre con una criatura?
dándole la misma preeminencia. Pero vemos que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando también que el Espíritu Santo es Dios. Y en Corintios también dice la Biblia el amor de la gracia, el amor de Jesucristo, la gracia del Padre, ahí no lo da literalmente, no pone al Padre primero, sino segundo. Y en griego es muy importante también cómo van puestas las cosas correlativamente. Pero aquí la intercambia. ¿Y en qué cabeza cabe poner a Jesucristo por encima del Padre? Eso sería una blasfemia si ellos no pensaran que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, estos versos y muchos otros muestran que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queda claro. Hay algo muy bonito y que has dicho que es cierto. Pero hay tantas cosas, por ejemplo, la creación, cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan pues le atribuye a Jesús que por él fueron creadas todas las cosas. O sea que hace un paralelismo de que Jesús y Dios es el mismo. Y esta forma de hablar en esta palabra cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque algunas veces se ha escuchado decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No digo que sea malo ni sea bueno, pero que no está bien dicho, como lo dice la palabra del Señor, porque lo dice en una sola, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de los tres, que es un solo nombre. Precioso, gloria a Dios. Vamos con el segundo tema, la segunda palabra o la segunda pregunta que quiero haceros hoy. No sé si se me ve bien a mí, porque a mí se me ha quedado la imagen en mi móvil. ¿Se me ve que me muevo y eso? Sí, ¿no? Se te ha paralizado, pero seguramente en el live no. Aquí sí se te ha paralizado. Vale. Da igual, aunque yo no me vea ahí paralizado, me ha quedado guapo, o sea que no pasa nada. Seguimos con la segunda pregunta. Dice, esta es la segunda pregunta. Jesús dijo, atención a esta pregunta, y quiero que respondáis los dos brevemente y concisos. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, el Padre es mayor que yo? Pedro, tú o yo. Venga, responde, Dan. Tú mismo, venga, sí, vale. Por orden. Pues, a ver, para nosotros, el libro de Juan lo que quiere enseñar es que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había el inicio de una secta llamada los gnósticos, que ya estaba aflorando por esa época en el año 90 y tantos después de Cristo, y estos enseñaban que Jesús no había venido en carne. Por eso, capítulo 1 de Juan, verso 1, dice que en el principio el verbo era con Dios y Dios era el verbo, y dice el 14, y aquel verbo se hizo carne. Por eso en el libro de Juan verás mayores referencias a Jesús como el Hijo del Hombre, como un hombre de carne, no un eón, que los gnósticos decían que era un eón, que era una manifestación fantasmal o un fantasma, literalmente se le podría decir. Entonces, cuando él dice el Padre mayor que yo es, lo que está dando a ver es que él era un hombre semejante a nosotros. Y como hombre, él era menor que Dios el Padre, como hombre, no como Dios. Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios. Y también dice, el cual siendo en morfe, forma de Dios, tiene la misma forma y es coigual con el Padre. En cuanto a su divinidad, también la Biblia enseña que Él es eterno, que es omnipotente, que eso no quería agotar el tiempo en la primera pregunta ni el tema, porque es muy, muy grande este tema. En cuanto a la creación, luego aportaremos más cosas. Ahora, si vemos a Jesús como hombre, aún Jesús como hombre es poco menor que los ángeles, lo dice la Biblia. Mira, dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, verso 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el Hijo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre
sobre las obras de tus manos. Y ahora dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, la Biblia dice que como hombre fue hecho menor que los ángeles. Sin embargo, dos capítulos antes, el libro de Hebreos nos enseña que Jesús es mejor que los ángeles. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, capítulo 1, verso 4, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí le dice que es superior a los ángeles y aquí le dice que es menor a los ángeles. ¿En qué manera le dice que aquí es mayor a los ángeles? En la manera de su deidad. Por eso comienza a decir, ¿a cuál de los ángeles le dijo mi hijo eres tú? Es hijo de Dios. ¿A cuál de los ángeles le dijo adórenle todos los ángeles de Dios? ¿A cuál de los ángeles le dijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino? ¿A cuál de los ángeles le dijo tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Salmo 102, versos 25 al 27. Hablan del Dios creador y se lo atribuyen al Hijo. ¿Y quién le dice esto al Hijo? Se lo dice el Dios Padre. Entonces, como Dios es superior a todos, como hombre es incluso menor que los ángeles, dice la Biblia. Y eso es lo que quiere dar a entender el autor de Hebreos y Juan en su carta a la iglesia de Éfeso, que era donde estaba, aunque es un evangelio para todos, claro. Amén. Vamos a seguir con la tercera pregunta. Va a empezar Pedro a contestarla. Pedro, ¿se puede decir que Jesús es todopoderoso? Sí, claro. Se puede decir que es todopoderoso porque Él es Dios y solamente Dios todopoderoso puede crear los cielos y la tierra. Solamente Dios todopoderoso tiene poder sobre la muerte, poder sobre la vida, poder sobre los ángeles. El mismo verso que ha citado Adán, tocante a que se hizo menor que los ángeles por hacerse hombre, que es Hebreos capítulo 2 del 5 en adelante, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y ahora el verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es decir, ¿cómo es posible que un versículo 9 dice que es menor que los ángeles, y versículo 10 dice que por Él es la causa de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten? Es porque precisamente este Dios se ha hecho un poco menor que los ángeles al hacerse Jesús, al hacerse hombre. Pero en verdad Él es Dios, Él es la causa de los ángeles, Él es la causa de los planetas, Él es la causa del universo, y Él es la causa de todas las cosas, y no solo la causa, sino que además en Él subsisten todas las cosas. Sin Él nada subsiste. Juan, capítulo 1, que es el verso que antes hemos leído, me gustaría leerlo. Juan, capítulo 1. Aquí se muestra el poder de Jesús. La Biblia dice, este era en el principio con Dios. El verso 2, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, ¿cómo es posible que Jesucristo no pueda ser todopoderoso si Él ha creado todas las cosas? Todas las cosas por Él. Date cuenta la palabra Él. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesucristo es todopoderoso. Luego hay otro versículo en Mateo 28 que está hablando también, de la autoridad que el Padre le ha dado, ¿no? Porque dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Pero bueno, ¿cómo Dios le otorgó toda la autoridad a Jesús? Bueno, porque él venció como hombre, pero eso demuestra que él tiene poder, tanto como Dios es todopoderoso. Verso 18 de 28 de Mateo, se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis, capítulo 1. Es que me lo sé de memoria, pero a mí me gusta ir a la Biblia para leerlo, ¿eh? Para que vean que aquí no nos inventamos nada. Eso está bien. El 8. Sí, lo que pasa es que aquí en esta Biblia tengo ese cacho roto. Léelo, Adán. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ahora, ahí está hablando del Hijo. Léelo con Apocalipsis 22:13, que dice lo mismo, pero añadiéndole, sí, sin quitarle 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Dice lo mismo, es el mismo. Dice lo mismo, claro. Jesús. Ahora bien, aquí está hablando el Dios Hijo. ¿Por qué? Porque dice el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Dios Padre no va a venir a la tierra. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Qué dijeron los ángeles? Cuando ascendió Jesús al cielo, ¿qué dijeron los ángeles a Pedro y a los apóstoles? El mismo Jesús que habéis visto que se va, es el mismo que volverá. ¿Cuál era la palabra por la que los apóstoles siempre se saludaban o se despedían? Maranata, el Señor Jesús viene pronto. ¿Cómo termina la Biblia? Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el que viene? Jesús. ¿Y cómo se presenta Él? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, sería una blasfemia que Él dijera que es todopoderoso, único atributo de Dios, y que Él no lo fuera. No puede ser. Él es todopoderoso porque es Dios. Amén. Precioso. Gloria al Señor. Quiero decir a la audiencia que si tienen alguna pregunta la ponen ahí, que los hermanos la van a dejar ahí hasta que yo la apunte, ¿vale? Y luego pues yo les hago la pregunta. Hay algo referente a lo que está hablando Pedro, que Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso, perdón. Y vamos a ir con la pregunta 4, que tiene que ver mucho con esto, ¿vale? Y la pregunta 4 dice: Adán, ¿conservó Cristo sus atributos en la tierra? Preguntamos. Amén. Amén. A veces me han dicho estas cosas, que si conservó Cristo sus atributos en la tierra. Hay una doctrina, ¿vale?, que nace sobre todo, entre muchas cosas, de Filipenses, capítulo 2, ¿vale?, que vamos a buscarlo y a leerlo, que dice que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6, y el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay gente que de ese despojo dice que se despojó de sus atributos, como el que se quita una mochila. Pero la Biblia enseña que aún estando en la tierra, Él era omnisciente. Por ejemplo, dice la Biblia que Él escogió a Judas sabiendo que le iba a traicionar, dice la Biblia. Y dice, literalmente, porque Él sabía desde el principio quiénes eran los que creerían en Él y quién le iba a negar. Él sabía desde el principio eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. También dice la Biblia que a Natanael le vio debajo de la higuera y no fue en visión, era porque Él ve todas las cosas. Por eso Natanael, asombrado, dijo: este es el Cristo, no podemos esperar a otro, porque yo estaba solo debajo de la higuera, no me había podido ver. Otro verso
dice la Biblia, a ver si lo encuentro ahora, porque no sé si es Juan, creo recordar que Juan 3.3, pero si no es ese, lo digo de memoria porque sé que muchos hermanos se lo saben al 100%. No, ese no es. Ahora no recuerdo el verso que dice, nadie subió al cielo, el 3.13 es, Juan 3.13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él, hablando, decía que nadie ha subido ahí arriba, sino el que descendió, el Hijo del Hombre delante de ellos les dice que está en los cielos. Sé que esto no se encuentra en un manuscrito alejandrino, pero eso no quiere decir que sea mentira eso, sino que en crítica textual se puede discutir esto, pero ese verso claramente ahí dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo en tiempo presente. Luego Jesús mismo dijo, cuando reunáis 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio. Y lo promete aún estando en la tierra, porque Él es omnipresente. Alguien que es omnipresente un rato y a ratos no, ese no puede ser Dios, porque los atributos de Dios son inmutables. Si Él, sus atributos, los cambia, ya no es Dios, porque Dios es inmutable. Y dice la Biblia que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice el libro de Hebreos. Lo mismo que se dice del Dios Padre, que Él no tiene sombra de variación y no cambia, se dice de Jesús. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Antes de venir a la tierra, estando en la tierra y después de estar en la tierra, dice la Biblia que en Él habitan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo dice la Biblia. Entonces, Él lo sabe todo, Él está presente en todo lugar, Él es omnipotente y Él es eterno. Jesús dice en su palabra, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Esos versos que hemos leído del capítulo 1, verso 8, verso 11, verso 17, capítulo 2, verso 8, o 23:13 de Apocalipsis, todos esos versos, dicen que Él es el primero y el último, el primero y el postrero, el principio y el fin. Y eso mismo lo dice Isaías 44, Isaías 40, Isaías 42. De Jehová, dice Jehová, yo soy el primero, yo el postrero. Yo soy el primero y el último. Entonces, ¿quién es el primero y el último? ¿Jehová o Jesús? Los dos, porque los dos son Yahvé de los ejércitos. Ninguno es más alto que otro, son iguales, son coeternos, son coexistentes. Amén. Así que en la tierra, como hombre, Él habitaba en un lugar, pero como Dios en su espíritu estaba en todos los lugares simultáneamente. Como hombre, Él crecía en sabiduría y en estatura. Como Dios, los cielos de los cielos no le pueden contener y en Él habita todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como hombre, no sabía el día ni la hora que iba a venir el Hijo del Hombre, que lo dice la Biblia. Pero como Dios, Él mismo ha establecido el día en que tiene que venir, porque Él es Dios. Entonces, en este sentido tenemos que decir que en la tierra como hombre tenía limitaciones, como hombre sí, como Dios ninguna, como Dios no tenía ninguna limitación. Eterno, todopoderoso, presente y omnisciente. Gloria a Dios. Precioso. Vamos a por la quinta pregunta. Amén. Quiero deciros a los que queréis hacer alguna pregunta, perdonadme, preguntas que no tienen sentido, no las vamos a preguntar, ¿vale? O sea, que no pierdas el tiempo de escribir, ¿vale? Porque preguntas que no tienen sentido, iba a decir ridículas, pero no las digo, ¿vale? Porque estaría feo. Si tienes alguna pregunta, haz una pregunta real, que realmente tengas dudas sobre ella, aunque puede ser que las sepas, pero te queda duda, puedes ponerla ahí. Y también le pido a los hermanos que cuando hagan una pregunta, que dejen un poquito, porque yo no sé taquigrafía, no sé escribir en taquigrafía, escribo con letra castellana, entonces dejen un poquito el rótulo ahí para que pueda tomar nota, ¿vale? Vamos por la quinta pregunta, Pedro. Esta es importante también. El Espíritu Santo
¿Es Dios o una expresión de Dios? Amén. Contéstanos, Pedro. Bueno, podría contestar a esa, pero me gustaría leer un versículo de la omnisciencia de Jesús en la tierra, que a mí siempre me hace mucho bien, que es Juan capítulo 2 y verso 25, dice, hablando de Cristo, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él, no que Dios se lo revelara, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Y eso Amén. muestra una omnisciencia tan exacta como Salmo 139, que habla del Señor. Cuando dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí, que luego fueron todas y cada una de ellas sin faltar ninguna de ellas. No está la palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuán grande, oh Dios, son tus pensamientos. Yo me dormí y me desperté, y todavía estabas conmigo. Ahora bien, ¿el Espíritu Santo es Dios o una expresión de Dios? Exacto, Bueno, esa es la pregunta. El Espíritu Santo es Dios, no es una expresión de Dios. Podría irme también a lo que hemos dicho de Mateo 28 y cómo Jesucristo puso al Espíritu Santo en el nombre acerca del ritual del bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede ser que el Espíritu Santo esté ahí si precisamente Él no es Dios. La Biblia dice que Dios ha creado los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, pero en ese momento también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en la creación. Job, capítulo 38, creo que es en el capítulo 33, Verso 4. verso 4, capítulo 33, verso 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, dice Job. ¿Quién es el que creó a Job? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, solamente Dios puede crear. La Biblia dice que Dios es el único creador. Satanás puede imitar cosas de Dios, pero no puede crear nada. ¿Sabes que cuando Moisés fue a Egipto, qué es lo que hicieron los magos? Hicieron lo mismo que hizo Moisés. Trajeron ranas, convirtieron el agua en sangre, el palo en culebra, pero hay algo que no pudieron hacer. La Biblia dice que Moisés tocó la tierra y de la tierra, del polvo de la tierra, salieron piojos. Y dice la Biblia, y los magos intentando hacer lo mismo, no pudieron y dijeron, dedo de Dios es este. ¿Por qué pudieron hacer lo otro? Bueno, las ranas se pueden meter en ellas y traerlas. Pues si te das cuenta, las ranas no podían entrar en José. Dios permitía que los demonios entraran en las ranas, pero a José no entréis porque está mi pueblo. Si queréis ir y maldecir a Egipto más de lo que está. Y iban a Egipto. Convirtieron el agua en sangre, porque eso es una transformación, como la culebra también. Pero sacar piojos de la tierra era una creación. Y eso no pudieron hacer porque solamente Dios es creador. Y ahora dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. En la confesión del bautismo está el Espíritu a la par del Padre. Entonces le vemos en la creación, le vemos en la confesión del bautismo, del Espíritu, pero hay un verso que es muy importante, que es Hechos, capítulo 5, cuando Ananías se queda con cierta parte del dinero de la heredad, queriendo aparentar de que él también es un hombre ayudador de la obra, y Pedro le dice, cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer, vendiendo una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién estaba mintiendo? Dice Pedro. Al Espíritu Santo. Pero si seguimos leyendo, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pregunto, ¿a quién dijo Pedro que mintió dos versículos anteriores? O un versículo anterior, al Espíritu Santo. Y un versículo después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Para quién era el Espíritu Santo? Para Pedro. Era Dios, con todas las letras y todas las palabras. Dios, igual que Pablo dijo, Cristo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Por lo tanto, vemos que estaba en la creación, Él creó al hombre, están los nombres del ritual del bautismo, los apóstoles le reconocían como Dios, y no solo eso, sino también en el libro de Hebreos, cuando la Biblia dice, y Jehová dijo, también se le atribuyen al Espíritu Santo. Como bien dijo el Espíritu Santo, dice el libro de Hebreos. Y esa referencia bíblica, que la puedes ver, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te vas al capítulo del Antiguo Testamento y eso no lo dijo el Espíritu, eso lo dijo Dios, Jehová. Pero es que los apóstoles entendían que Dios era uno, por lo tanto aplicaron esa palabra al Espíritu Santo. De la misma manera que Salmos 40, versículos 5, 6 y 7, el salmista se le aplica a Dios y los apóstoles a Jesús, pues de la misma manera el capítulo donde dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, los apóstoles se lo aplican como que lo dijo el Espíritu Santo. Y si te vas al Antiguo Testamento, lo dijo Jehová. Porque para ellos el Espíritu Santo era Jehová también. Jesucristo era Jehová y el Padre era Jehová. Por lo tanto, en todas estas facetas vemos que el Espíritu Santo no es una expresión de Dios, no es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza divina. Él es Dios, digno de adoración, digno de alabanza, digno de obediencia, al que no se le puede tentar y no se le puede mentir sin el castigo divino, porque es Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, ha quedado claro. Tenemos la sexta pregunta, que todas van relacionadas. Y Adán, quisiera que contestaras esta pregunta. ¿El Espíritu Santo tiene los atributos divinos? Esa es la pregunta, Adán. A ver, mira, antes de eso, quiero hacer énfasis otra vez en lo que mi hermano Pedro ha dicho de Hebreos, porque quiero leer las dos referencias antiguotestamentarias para que veáis algo precioso. Esto me encanta hacerlo con quienes, sobre todo, aceptan la autoridad del Nuevo Testamento. Mira, Hebreos 3, versos 7 al 11, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahora escucha, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el desierto de la tentación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiero ir al Salmo 95, porque mira, que vamos a corroborar otra cosa aún que me gusta mucho más. Dice, desde el verso 7 dice, porque Él es nuestro Dios. Y dice, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que vaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Ahora, aquí le dice, porque Él es vuestro Dios, no endurezcáis vuestro corazón cuando escuchéis su voz. Pero ahora, en Éxodo 7, en Éxodo 17, vamos a leer Éxodo 17. ¿A quién tentaron? Porque dice la Biblia aquí, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras. ¿A quién tentaron? Y fíjate dónde, como en el día de Masá en el desierto. Éxodo 17. ¿A quién tentaron? Para algunos que dicen, los modalistas, los trinitarios, que dicen que la Trinidad no es como nosotros la enseñamos, sino
el Espíritu Santo se manifiesta en el Nuevo Testamento, Cristo en vida y el Padre en el Antiguo. Ahora, si vemos esto, dice la Biblia que el que habla, según Hebreos 3, es el Espíritu Santo. Según Salmos, es Dios. Y según Éxodo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, diciendo, danos agua que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo dice y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros padres? Ahora, quiero que veáis el verso 7, para saltarnos todos esos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, según estos versos, el Espíritu Santo habló lo que dice el profeta en Salmos, que es Dios, que fue tentado en Meriba y que enseña Éxodo que es Jehová. O sea, no son manifestaciones en diferentes tiempos. Es Dios en toda su esencia, manifestándose en todos los tiempos. El Espíritu Amén. Santo. Amén. Gloria a Dios. Repite la pregunta, Seguimos papá. con el tema. Los atributos de Dios, del Espíritu Santo. Exacto. Y el Los Espíritu. atributos de Amén. Exacto. El Espíritu Santo tiene atributos divinos, esa es la palabra. Amén. Pues a ver, como ya hemos dicho, el Espíritu Santo, dice la Biblia, Job 33:4, el Espíritu de Jehová me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo es omnipotente. Hebreos 9:14, que si queréis lo leemos, dice que Cristo, Hebreos 9:14, se ofreció mediante Espíritu eterno. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mediante el Espíritu eterno. Entonces, Él es eterno y es omnipotente. La Biblia dice del Espíritu Santo, cuando todos los animales volviesen al polvo, dice la Biblia, en algún momento, por alguna causa, todos los animales fuesen destruidos, muertos, deshechos y volviesen al polvo, dice, envías tu espíritu y son creados, renuevas la faz de la tierra. Entonces el espíritu crea. También hay otro verso en la Biblia que dice, tu espíritu adornó los cielos. Y la Biblia quien dice que colocó las estrellas en su lugar, que a cada una le llama por su nombre, que colocó las estrellas y la luna para señalarse en la noche y el sol para señalarse en el día. ¿Quién adornó los cielos? La Biblia dice que es Dios en Génesis capítulo 1. Y sin embargo el verso que cito de los profetas dice, tu espíritu adornó los cielos. Entonces Él es creador, es omnipotente y es eterno. También es omnipresente, dice la Biblia. Creo que es Salmo 137, Pedro, ¿no? Que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu presencia? Si me voy a los cielos, allí estás tú. Si voy a hacer el Seol, si me voy al Seol a hacer mi casa, allí te encuentras tú. ¿Dónde huiré de tu espíritu? No puedes huir del Espíritu de Dios, porque es omnipresente. Aunque te vayas a los confines de la tierra, al Seol, al cielo, te da igual donde te vayas. Dios, el Espíritu Santo, está ahí. Entonces es omnipresente, omnipotente, eterno y creador. Y omnisciente también. Primera de Corintios, capítulo, es que no me gusta tardar mucho con la Biblia así, con los móviles lo encuentro en un segundo, pero así. Primera de Corintios, capítulo 2, creo que es el verso 11, pero bueno, como lo vamos a buscar, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie
hace Dios, sino el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Sino el Espíritu de Dios. Él conoce todas las cosas, y mira por qué las conoce, porque dice, pero Dios no las reveló a otro espíritu, porque todo lo escudriña aún lo profundo de alguien que sabe todas las cosas de Dios, porque tiene acceso a todo lo de Dios. La Biblia dice que nadie conoce el corazón de los hombres. Imagínate el corazón de Dios, porque engañosos son de los hombres más que todas las cosas. El corazón de Dios nadie lo conoce, solo el Espíritu de Dios, porque lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, según la Biblia, el Espíritu Santo es omnipotente, creador, omnisciente, eterno y omnipresente. Él contiene los 4 atributos de Dios incomunicables. Adán, y ya se te pilla un poco, amigo, si te puedes, y no sé, acercar al router o algo, no sé, que se pilla mucho. Él tiene que es la acción, el creador, por Dios. ¿Por qué? Adán, salte y entra de nuevo otra vez y ahora nos explicas eso. Mientras Pedro nos va a dar una explicación, es que lo que has explicado de la pregunta sexta, el Espíritu Santo tiene los atributos divinos, no hemos entendido nada. Guárdala ahí ahora de nuevo la haces. No, salte y entra otra vez, mientras Pedro nos va a explicar otra pregunta. Pedro, ¿Jesús y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios o son una persona? ¿Son una manifestación o son una persona? Esa es la pregunta. No, claro, vamos a ver. Yo creo que eso le hemos contestado ya, porque al mostrar que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que son diferentes al Padre, que existe la Trinidad en la Biblia, pues son personas. El Espíritu Santo es una persona, el Hijo es otra persona y el Padre sí, Pedro, pero es que hay gente que no entiende cuando se le dice que es una persona, porque hay gente que piensa que ser una persona es ser un hombre, es tener ojos, boca, manos. Entonces, ¿por qué se le dice que el Espíritu Santo es una persona? Jesús. Ah, bueno. Bueno, Jesucristo mostrar que es una persona, creo que no hace falta, porque puedes leer los 4 evangelios y vas a ver un hombre con sentimientos, con voluntad, con preguntas, con respuestas, es una persona. Y el Espíritu Santo es una persona porque la Biblia lo muestra así. Por ejemplo, una persona tiene intelecto, voluntad y emociones, ¿no? La Biblia dice en Efesios capítulo 4 y verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar es una emoción, es un sentimiento que hay en el alma. Entonces, yo no te podría contristar a ti si fueras un robot, o si fueras un armario, o si fueras la rueda de un coche. Por mucho que tú insultes a la rueda de un coche, la rueda de un coche no se va a entristecer. Ahora, una persona sí se entristece. Por lo tanto, el apóstol dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, Efesios 4:30. También tiene voluntad. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, dice que los dones del Espíritu los reparte el Espíritu como Él quiere, querer, de voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene voluntad y también se le puede entristecer, también se le puede mentir. Hechos capítulo 5 dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Le dijo Ananías, no se le puede mentir a la rueda de un coche. Se le miente a una persona que tiene sentimientos, emociones y razón, porque has mentido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene intelecto. La Biblia dice, ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Pues no lo sabemos.
pero el Espíritu sí lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene intelecto. Él sabe lo que tiene que pedir. Por lo tanto, estamos viendo simplemente en 4 versículos, en diferentes libros del Nuevo Testamento, como el Espíritu Santo es una persona. Una persona constituida si tiene intelecto, voluntad y emociones. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y emociones. Voluntad para repartir los dones, tiene emociones, se alegra, se goza, o también se le puede entristecer si se peca contra él, si transgrede las leyes de Dios, y también tiene intelecto, porque él sabe lo que hay en el corazón de Dios. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y a quien el Espíritu se lo quiera revelar. ¿Te das cuenta? Dios, el Espíritu, sabe lo que hay en el ser de Dios Padre. ¿Y cómo uno va a saber lo que uno tiene dentro si no tiene mente, intelecto, para comprender lo que hay dentro? Por lo tanto, en estos versos vemos como el Espíritu Santo se le puede mentir, tiene emociones, se le puede entristecer, tiene intelecto, sabe lo que hay en el corazón del Padre, sabe lo que hay en el corazón de todos los hombres, es omnisciente completamente, lo sabe todo y tiene voluntad. Él reparte los dones del Espíritu y los distribuye en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como el Espíritu Santo quiere. Y es que así lo dice, como Él quiere. Y ahí está hablando, no de Jesús, no de Dios Padre, está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es persona. Jesucristo es persona, porque bueno, solamente no hace falta ir ni dar ningún versículo. Solamente mira los 4 evangelios y vas a ver un ser humano, una persona que se entristecía, que preguntaba, que oraba, que buscaba, que le hacían daño, que le pegaron, que le crucificaron, que murió, que resucitó. Está hablando de una persona, tenía intelecto, voluntad, emociones. Eso es y el Espíritu Santo, pues también es una persona. Y los 3 forman Dios. Sí quiero dejar claro que nosotros, los cristianos, no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios, en 3 personas. La esencia es una en 3 personas. Son 3 personas formando un solo Dios. Y no podemos hacer comparaciones del agua ni de las plantas, porque eso sería modalismo. Eso fue... no hay ejemplo para la Trinidad. Siempre, cualquier ejemplo que pongas, siempre cae en el modalismo, ¿vale? Que es un Dios en 3 formas. En el Antiguo el Padre, en los Evangelios el Hijo, y en el Nuevo se viste del Espíritu Santo. Pero no es la misma persona con diferente vestido. Son diferentes personas con una misma esencia. ¿Cómo explicar eso? No tiene explicación. Solamente nos agarramos a lo que la Escritura enseña. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay 3 dioses, los 3 son Dios y los 3 son una sola esencia. Un solo Dios en 3 personas. Amén. Nos queda por responder la 6ª pregunta, que a Adán se le ha cortado y se le paraba la imagen. Adán, ¿el Espíritu Santo tiene los atributos divinos? Esa era la pregunta. Amén. No sé, antes la había explicado más detalladamente, pero ahora le voy a dar prisa porque ya llegamos a 1 hora y quiero que, si quieren hacer preguntas a la audiencia, pues las atendemos así rápidamente. El Espíritu Santo es omnisciente porque dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar significa mirar de cerca y por todos lados. Cuando la Biblia dice, nadie conoce el corazón del hombre, sino yo, Jehová, que escudriño las mentes y los corazones, las intenciones, los pensamientos, es que Jehová mira de cerca y por todos sitios al hombre, entonces lo conoce en todos sus sentidos. Ahora, la Biblia dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y por qué sabe todas las cosas de Dios? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si sabe todas las cosas aún lo profundo de Dios, porque todo lo escudriña, todo lo mira de cerca y por todos lados, Él tiene que ser omnisciente, todo lo debe saber. Porque Él escudriña todas las cosas, aún las más profundas de Dios. Lo que nadie sabe de Dios, el Espíritu Santo lo sabe.
Por eso sabemos que es omnisciente. El Espíritu Santo es eterno porque Hebreos 9:14 dice que Cristo nos salvó por su sangre y que se ofreció mediante el Espíritu eterno, dice la Biblia. Ahí le llama eterno literalmente. Job 33:4 dice: el Espíritu de Jehová me hizo, Dios creador, el soplo del omnipotente me dio vida, Dios omnipotente. Los salmos dicen que en el día en que los animales cayesen al suelo, fuesen destruidos y muertos y deshechos, y viniesen al polvo, envías tu espíritu, son creados, renuevas la faz del abismo. Entonces, Dios creador, eterno, omnisciente y omnipotente. Y la Biblia dice en Salmo 137, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu presencia? Si me voy a los cielos, al Seol, a los confines de la tierra, allí siempre estás tú. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. De manera que el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, eterno, omnipotente y Dios creador. 5 atributos incomunicables de Dios, que estos tiene el Espíritu Santo según la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Precioso y bien explicado. Gloria al Señor. Bueno, os damos la oportunidad a toda la audiencia de preguntar a estos hombres de Dios que tenemos aquí. Hay hermanos de California y de Guatemala y de muchos sitios más que han estado ahí escribiendo, y les extrañará que ponga Pedro Losada, Ramón Losada y Adán Losada. Pues sí, soy el padre de los dos, de Pedro y de Adán. Son mis hijos, son siervos del Señor y bueno, hoy estamos haciendo este programa para bendecirles a ustedes y desde aquí bendecimos todos esos países. Amén. Gloria a Dios. Dice Rafael Jiménez, ¿podría explicar de nuevo el Pedro lo de solo un Dios pero 3 personas? Pedro, ¿puedes hablar un poquito acerca de esto, explicarlo un poquillo mejor para que lo entienda el hermano? Claro, vamos a ver. En la Biblia ahí aparecen contradicciones, pero no son contradicciones sino paradojas. Una paradoja es lo que parece una contradicción, pero no lo es. Y la doctrina de la Trinidad no es una contradicción, sino una paradoja. Parece que se contradice, pero no se contradice. Los cristianos no creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios. Deuteronomio 6, capítulo 6 y verso 4 dice: Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es. Santiago, creo que es capítulo 4, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también lo creen, y además de ello tiemblan en saber que Dios es uno. Nosotros los cristianos creemos en el monoteísmo, creemos que Dios es uno, pero a la par vemos que en toda la Escritura este Dios que es uno y único se presenta en 3 personas, que la Biblia llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en 3 formas. ¿Qué significa en 3 formas? Si yo trabajo de 9 a 2, de 9 de la mañana a 2 de la tarde de jardinero, luego trabajo de 4 a 6 de fontanero y luego trabajo de 7 a 10 de camarero, es el Pedro en 3 trabajos diferentes. Pero eso no enseña la Escritura. No enseña a Dios de 3 formas diferentes, sino a Dios en 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde vemos eso? En el bautismo de Jesús. Jesús está bautizándose, el Espíritu viene y se posa en su hombro y la voz del Padre: este es mi Hijo. En la misma Génesis vemos como Dios crea, el Espíritu se mueve y cuando Dios habla, crea las cosas, que eso es el verbo. Eso está acompañado también por Juan 1. Vamos mucho a ese capítulo, lo sé, creo que enfatiza muy bien todo. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Está hablando de ese principio. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Te das cuenta de cómo está unido? Por lo tanto, vemos 3 personas. Serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Corintios, que nunca le hemos leído, aunque le hemos citado mucho, dice
Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si te das cuenta, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí no pone primero al Padre. Dice la gracia del Señor Jesucristo, luego pone a Dios, el amor de Dios y termina y la comunión del Espíritu Santo. Aquí pone al Hijo por encima del Padre. Y es muy importante en griego cuando una cosa está una por encima de la otra. Es que para ellos era todo igual. Era una sola esencia en tres personas. Ahora, ¿cómo te puedo yo explicar esto? ¿Con qué yo te lo puedo comparar? Con nada. Solamente hay que creer lo que dice la Biblia. ¿Dios es uno? Sí. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Los demonios también lo creen. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová uno es. Ahora, este Dios único y personal se ha revelado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se llama que en la misma esencia de Dios hay tres personas. Y los tres son Dios, no dioses. Los tres son Dios, único Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice Adolfo Montoya, Jesús dijo que no sabía el día de su venida, que solo el Padre lo sabe. Si Jesús dice que no lo sabe, es que no lo sabe. No miente. ¿Cómo puede ser esto? Si es Dios. Adán. Bien ha dicho, al comenzar, al final ha dicho que Dios, pero al principio se ha referido a él como Jesús. Jesús hace alusión a su humanidad. Si llega a decir Jesucristo se equivoca, porque Cristo, Dios, en esencia sí lo sabe, pero su humanidad no sabía cosas realmente. De hecho, ya os he dicho que Jesús como Dios, dice Colosenses, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice todos y es todos. Pero a la vez, Lucas, capítulo 1 y 2, nos enseñan que él crecía, creo que es Lucas 1:52, no recuerdo bien el versículo, él crecía en estatura y en sabiduría. Ahora, como Dios dice la Biblia, que a Dios los cielos de los cielos no le pueden contener, pero como hombre, él crecía en estatura. Como Dios dice la Biblia, que Dios sabe todas las cosas, que nada le es oculto a Dios, que sabe el pasado, el presente, el futuro, las cosas más ocultas de los hombres, pero como hombre dice la Biblia que crecía en sabiduría. Entonces, él como hombre aprendía cosas. ¿Cómo se explica esto? Aunque no nos queremos meter en filosofías cristológicas, se explica por la comunicación de propiedades, que así se llama. Hay un libro que se llama de Ireneo de León, Contra las herejías, que lo tengo ahí, por cierto, me lo dejó Jonathan Pérez y cuando Dios quiera se lo devuelvo, que habla de esto, la comunicación de propiedades. ¿Qué quiere decir? Que a veces el Hijo no sabía cosas porque no había sido revelado por su omnisciencia divina. Por ejemplo, cuando alguien le tocó, en medio de ese barullo, dice, ¿quién me ha tocado? No preguntaba de broma. Realmente su naturaleza divina no le habían revelado a su naturaleza humana quién le había tocado. Cuando se dio la vuelta y vio a la mujer, se dio cuenta que era ella y ella misma corroboró que lo era. Pero realmente lo preguntó en serio. ¿Quién me ha tocado? Lo dijo en serio. También Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Como hombre no lo sabía. Como Dios dice la Biblia, no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso es la comunicación de propiedades. La omnisciencia es propiedad de Dios. La omnisciencia no es propiedad de la humanidad de Cristo. Es propiedad de su persona en su naturaleza divina. Pero como persona en su naturaleza humana no era omnisciente. Él estaba tampoco era omnipresente, quiero decir. Él estaba en un lugar permanentemente, él estaba en la barca y estaba en la barca. Pero en espíritu era omnipresente. Entonces, cuando hablamos de comunicación de propiedades nos referimos a esto. Como Dios sabía todas las cosas, como hombre crecía en estatura y en sabiduría. Como Dios era omnipotente, como hombre
quizá cogía una mesa de 200 kilos y no podía con ella, que era carpintero. Entonces, como Dios puede mover la tierra con sus manos, pero como hombre no puede mover una roca de 150 kilos, y si la puede mover se puede hacer daño, porque era hombre. Entonces, en ese sentido es que hablamos de la comunicación de propiedades. También dentro de esta doctrina, dentro de la doctrina de la encarnación de Dios, entra también lo que hemos hablado de la Trinidad, las aparentes paradojas que parecen contradicciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creer al testimonio bíblico. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Que es Dios. Romanos 9, Juan 1, Tito 2, Apocalipsis 1, Apocalipsis 20. Muchos versículos dicen que es Dios. Por otro lado, vemos que Dios hizo carne, se humanó y vino, ¿vale? Y es Jesucristo, porque la Biblia dice, este que era en el principio con Dios, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo su tabernáculo aquí, dice la Biblia. Ahora bien, vemos, por ejemplo, en Hebreos 2, que dice que era menor a los ángeles, y en el versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y todas las cosas subsisten. O sea, es menor que los ángeles, pero resulta que los está sosteniendo él, porque es el creador de ellos. Ahora, tenemos que aceptar el testimonio bíblico que por una parte dice que Jesucristo es Dios, y por otro la aparente contradicción, que no es contradicción, es una paradoja, de que él preguntaba. Entonces, ¿qué hicieron los teólogos y los estudiantes de la Biblia? Hablar de la propiedad de comunicación de propiedades. Comunicación de propiedades. Es que la naturaleza, el ser divino, le revelaba a la naturaleza humana lo que él quería. Pero en la persona de Cristo, que es Dios hecho hombre, él sí lo sabía. Y de esa manera se puede explicar, por una parte, que Jesucristo es Dios, y por otra, que como ser humano tenía que crecer, sufrió, sangró. Te lo pongo simplemente en la muerte de Cristo, y con esto zanjamos este. ¿El que Dios puede morir? No. No. Pero el que murió en la cruz era Dios. Amén. Era hombre porque si no, no hubiera muerto. Y era Dios porque si no, su muerte no tuviera tan infinito valor. Entonces de ahí podemos entender que el Dios que todo lo sabía, como hombre preguntaba. Y como hombre experimentó en sus carnes en Cristo lo que como Dios ya sabía. Aparente contradicción, pero no es contradicción. Todo está agarrado en la Escritura. Gloria a Dios, precioso. Aleluya. Seguramente hay muchas más preguntas que vemos, pero los hermanos que están en el equipo técnico les están diciendo que hay preguntas que no van relacionadas con este tema y que por eso no les deja entrar, que les pedimos perdón porque hoy es este tema. Otro día será de preguntas libres y entonces se podrá tocar otros temas y otras preguntas. Pero si acerca de este tema, que es muy extenso, tienes alguna pregunta, porque seguro que muchos de nosotros tenemos preguntas hoy para hacerles a estos hombres de Dios una pregunta, gloria al Señor, de tantas cosas que hemos oído incluso, que nos suenan raras o que no las entendemos, gloria al Señor, pues yo creo que este es el momento, amén, de preguntar, donde tenéis aquí dos canales. Hay un hombre ahí que, Celeste Sara, no sé si haceros esa pregunta, la estáis leyendo igual que yo. Sí, y sí, le hacemos, vamos a mojarnos un poquito aquí, ¿vale? Leo la pregunta. Pedro, Adán, ¿Jesús podía pecar? Claro. Vamos a ver. El pecado siempre surge del deseo. Uno peca voluntariamente, uno no peca involuntariamente, ¿no? Siempre existe la libertad de accionar, inclusive en una aparente un forcejeo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo para que se me entienda.
Si yo voy por la calle y un hombre me pone una pistola en la cabeza y me dice, ¿tu vida o la cartera? Bueno, me está quitando toda la libertad de un plumazo, porque yo puedo hacer muchas cosas en esta vida, pero solamente me está dejando dos opciones, o mi vida o la cartera. Tú puedes decir, bueno, ahí está coartada tu libertad, ya no tienes libertad. Bueno, aún así tengo libertad, porque me está ofreciendo dos cosas. Entonces yo puedo pensar, pues bueno, antes que morir le voy a dar mi cartera, lo cual quiere decir que lo estoy decidiendo. Dices tú, no, lo estás diciendo obligatoriamente. Bueno, si no me hubiera puesto la pistola en la cabeza, pues indudablemente no le hubiera dado mi cartera. Pero como no me deja más opción, pues lo que prefiero en ese momento es darle la cartera. Por lo tanto, lo estoy haciendo también voluntariamente. Otro puede decir, pues no, pues yo no le voy a dar la cartera, que me mate. Bueno, si al final te va a quitar la cartera igual. Pero de todas las maneras estás tomando otra opción, no darle la cartera. Entonces, siempre todo lo que hacemos lo hacemos de una manera voluntaria. Pero lo que hacemos de una manera voluntaria nacen de los deseos. Yo deseo hacer una cosa y por lo tanto lo hago. En el ejemplo que acabo de poner, indudablemente era deseo de darle la cartera, no de una manera normal. Es verdad, estaba amenazada mi vida. Por lo tanto, había un deseo tremendo en mí de darle la cartera porque quería vivir. En circunstancias normales yo no doy mi dinero. En ese momento deseo dárselo, porque por encima de eso está el deseo de la vida. Siempre hacemos las cosas porque deseamos. Ahora, ¿dónde están los deseos? En el alma. ¿Y con qué deseamos las cosas? Con el alma. ¿Y con qué lo hacemos? Con la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo tenía deseos como hombre? Sí, tenía deseos. ¿Y tenía voluntad para hacer las cosas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que domina la voluntad? La naturaleza. Lo que hay en la naturaleza son los deseos que hay en esa naturaleza. Y por lo tanto, la voluntad va a desear lo que la naturaleza desea. Si yo pongo comida de carroña y pongo alpiste y pongo una paloma y un buitre, ¿dónde va a ir el buitre? A la comida de carroña. Y la paloma al alpiste. ¿Pero por qué? Si son libres para ir donde quieran. No, porque la voluntad está dominada por la naturaleza. Los deseos están dominados por la naturaleza. Y por lo tanto la voluntad va a ir directamente y voluntariamente a lo que el alma desea. Ahora la pregunta es, ¿Cristo tenía libertad para pecar? Sí. ¿Podía pecar? No. ¿Y por qué? Si tenía libertad. Porque esa libertad estaba dominada por su naturaleza. ¿Cuál era su naturaleza? Era una naturaleza santa. Lucas capítulo 1 y verso 35, ¿qué le dijo Gabriel a María? El santo ser. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el ser? La totalidad del hombre. ¿Qué le dijo el ángel a María? El santo ser que nacerá. Será llamado hijo de Dios. Era santo en espíritu, alma y cuerpo. Pero en griego, la palabra el santo ser tampoco está. Enfatiza de una manera más fuerte lo que iban a hacer. Dice, lo santo que nacerá. Estaba enfatizando la santidad suprema de lo que iban a hacer. Lo santo que nacerá será llamado hijo de Dios. Por lo tanto, Cristo tenía libertad para pecar, sí, pero su libertad estaba condicionada por su naturaleza. Su naturaleza era santa, santa, santa. Él jamás iba a pecar, era impecable porque no quería pecar. Ahora, ¿por qué él entiende cuando nosotros somos tentados? Bueno, pues aunque él no podía pecar, entiende porque él soportó la tentación. Pero la soportó precisamente desde una naturaleza santa. Que eso duele mucho más que soportarla desde una naturaleza pecadora. Voy a poner un ejemplo de un hermano que escuché una vez. Imaginaros que dicen, bueno, el pastor Pedro, el pastor Ramón y el pastor Adán vais a hacer un ayuno de 30 días. Y a los 5 días yo digo, yo no puedo hacerlo. Y termino el ayuno. A los 10 días Adán dice, yo no puedo. Pero luego vamos donde Ramón y le decimos, tú estás durando más. Es porque tú tienes fuerza de voluntad. Bueno, pues en verdad está aguantando más. Cristo soportaba literalmente la tentación con una naturaleza santa. Era repugnante para él hacer eso. Y tuvo que soportar todo eso. Pero no es que él entienda
en el sentido de que él estaba tentado a hacer esas cosas, porque él es santo. Siempre nosotros tenemos que ver la libertad dominada por la naturaleza. Cristo era libre para hacer lo que quería, sí, pero ¿qué es lo que quería hacer Cristo? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cristo solamente deseaba ser santo. Cristo es impecable. Ni quería pecar, ni podía pecar. Creo que eso es lo que muestra la Escritura. Amén. Decía un hermano ahí que cómo respondemos a esa pregunta de si Cristo podía pecar. Dice, cuando habéis dicho que no vais a responder preguntas ridículas. Es que esta pregunta se ha hecho miles de veces. Y cuando he dicho que no respondemos preguntas ridículas, me refiero a una pregunta que había ahí que decía, ¿Dios de algo redondo puede hacerlo cuadrado? ¿O de un triángulo puede hacer un redondo? No te vamos a responder esa tontería porque no tenemos tiempo. A eso me refería, hermano. Pero esto es una pregunta que aunque para usted a lo mejor está claro que puede ser ridícula porque Cristo no podía pecar, ¿vale? Porque su naturaleza era imposible que le dejara pecar, ¿vale? Es como, no sé, decirle a un caballo que coma carne. Un caballo no puede comer carne porque su naturaleza no le permite comerla, ¿vale? O tantas cosas en la vida, ¿verdad? Que va contra la naturaleza del hombre. Gloria al Señor y de la persona, y cada uno actuamos conforme a nuestra naturaleza. Que nos gustaría volar a los hombres, claro, volar, estoy hablando sin avión, claro que nos gustaría, pero nuestra naturaleza no está hecha para volar. Eso se lo dejamos a los pajaritos, cada uno en su lugar. Gloria al Señor. Entonces, Pedro ha explicado bien esa pregunta y no es nada ridícula, porque mucha gente se le ha preguntado. Yo sé que Adán podía aportar mucho más a esto, pero hay más preguntas. Amén. Esta pregunta que hay ahí, que está de Roberto Jiménez Gavarri, dice, la pregunta es, Jesús, ¿los milagros que hizo cuando estuvo en la carne, los hizo usando su naturaleza divina o como hombre lleno del Espíritu? Adán. Vale. Luego quiero responder cosas acerca de Jesús podía pecar, porque el sujeto de atribución es unas cuantas cosas que nacen en los concilios, son importantes. Quiero buscar Hechos 10, creo que es el verso 39, creo que era, ¿no? No sé el 39. ¿Cuál es ese verso que decía, para mí que estaba en el capítulo 10 de Hebreos, o es el 38? Ah, sí, es el 38, vale. 10:38. Es un verso antes. Sí. Dice la Biblia, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo liberó Jesús a las gentes? ¿Cómo hizo bienes y sanando a todos los oprimidos? Porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, Lucas 4, no recuerdo los versos, Lucas capítulo 4, cuando viene de la tentación, él mismo comienza a hablar de cómo fue empoderado por el Espíritu Santo. 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a dar, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. También dice la Biblia, Mateo capítulo 12, cuando habla de la blasfemia, dice, si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces él liberaba por el Espíritu Santo, daba vista a los ciegos por el Espíritu Santo, pregonaba la verdad por el Espíritu Santo, libertaba de los demonios por el Espíritu Santo. Él lo hacía todo por el Espíritu Santo.
Él no hizo trampa. Ahora sí es verdad que en la Biblia le vemos hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, la Biblia dice creo que es Eclesiastes 8:8, que en el día de la muerte no valen armas, que nadie tiene potestad sobre el espíritu para retenerlo y que nadie puede vencer el día de la muerte. Sin embargo, él dice que del Padre recibió esta potestad. Nadie me quita la vida, yo la pongo por sí mismo, tengo poder para tomarla y para volverla a dejar. Entonces, esas son cosas celestiales, solo él las tenía. O en otra ocasión dijo, tus pecados te son perdonados. Eso, de hecho, le criticaron y dijeron, ¿cómo dice eso si solo Dios puede perdonar pecados? Y él les dice, esta potestad recibí de mi Padre. O sea que él podía perdonar pecados como Dios, claro, y él podía dejar su vida y volverla a tomar como Dios. ¿Por qué no como hombre? Porque los hombres, dice la Biblia, que no pueden hacer eso. Pero él no es un hombre igual a nosotros, como algunos dicen, aunque suene raro. La Biblia dice que fue semejante a nosotros. No es igual porque nosotros no podemos dejar el espíritu y volverlo a tomar. No es igual porque nosotros no podemos perdonar pecados. No es igual porque nosotros no hemos nacido de una virgen. No es igual porque nosotros no somos impecables. No es igual porque su muerte salvó a la humanidad y la nuestra no hubiera salvado ni a una paloma. Él es semejante a nosotros, pero es muy, muy superior, sin duda. Gloria a Dios. De ahí radica la palabra semejante, parecido. Amén, pero no igual, de ninguna manera. Estamos casi terminando. Si alguien quiere hacer una pregunta rápidamente, que la haga, pero yo voy a hacer la pregunta que ha hecho Aarón Amaya y decía, cuando Jesús oraba a Dios o a sí mismo. Podéis responder el que queráis de los dos. Él oraba a su Padre. Por ejemplo, vamos a leer algunas oraciones de Jesús. Lucas capítulo 10 y verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. ¿A quién está hablando? A su Padre. Y nos vamos a Juan, capítulo 16. Allí Jesús también ora en el 17 y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Se estaba refiriendo a Jesucristo, a Dios y a Él. Padre, esta es la verdadera vida eterna. Que te conozcan a quién, a ti. Y luego a mí. Entonces estaba hablando de dos personas. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Al Padre. Él oraba al Padre. ¿Y qué pasó en el Getsemaní? ¿Con quién habló? Jesucristo. Cuando se puso a orar en el jardín. En Lucas 22, 39, saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tú te das cuenta, siempre que la Biblia dice que Jesús oró, dijo, Padre, oh te alabo, Padre, así te agradó, Padre, pasa de mí esta copa, Padre, guárdalos en tu nombre, Padre, que te conozcan a ti. Él oraba a Dios Padre, como oras tú. Así oraba él. Amén, gloria al Señor. Amén. Hay una pregunta más de Antonio Serrano, es hijo de Moñín, de Talavera, que Dios te bendiga. Esa pregunta te la respondemos en otro momento, gloria al Señor, amén. Aleluya. Nos pregunta, cuando en la cruz le dijo, pasa de mí esta copa, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado esa copa de él? Bueno,
Otro día respondemos eso, su hermano, ¿vale? Pero vamos a dejar hasta aquí nosotros hoy este programa de tanta bendición, de tanta gloria. La verdad que es impresionante la hora que es, las 12:07 de la noche, y tenemos solamente en uno de los canales, me parece que es en YouTube, tenemos 210 personas que están siguiendo ahora mismo el canal en el chat destacado. Que Dios os bendiga a todos. Yo sé que tenéis muchas preguntas que hacer y tenéis muchas cosas en el corazón. Gloria al Señor. Iglesia Filadelfia del Centro 307, dice. Ahora mismo, gloria al Señor. Dios bendiga también a los técnicos que están ahí trabajando y que han hecho posible que en esta noche pues los hermanos hayan podido compartir con nosotros todas estas palabras llenas del Espíritu Santo. Amén. Sinceramente creo que las preguntas que se han hecho son a la luz de la Biblia, ¿vale? Porque hay doctrinas que se pueden rebatir, sí o no. Hay doctrinas que son generales, que bueno, cada uno puede dar su opinión hasta cierto momento y hasta cierto lugar, pero hay otras doctrinas que son fundamentales, que hay que usar la palabra de Dios tal cual, ¿vale? Y es lo que se ha hecho esta noche, hablar de la doctrina fundamental con la palabra del Señor. No se ha dicho en ningún momento, yo pienso, yo creo, o tal vez, o a lo mejor. No, se ha hablado directamente con la palabra del Señor y poniendo siempre la palabra como prioridad de todo lo que se habla. Por eso agradecemos a Pedro Losada y Adán Losada y Pedro Losada, que os bendiga Dios mucho y que se os siga usando poderosamente. Amén. Están los hermanos ahí hablando, buenas noches, bendiciones, dando gracias por haber estado aquí. Isaías Losada, que Dios te bendiga, Isaías, todas las noches está ahí. Dice que Dios te bendiga, sois especiales, Dios os bendiga. Amén. También he visto por otro lado que decía Dios bendiga a los Losadas, porque él también es Losada, Isaías Losada, que Dios te bendiga mucho, Isaías. Gloria al Señor. Celes, Sara, es normal, estaréis cansados. Dios os bendiga a todos, mil gracias. A ti también, Celes, Sara, que Dios te bendiga. Eres de Estados Unidos, ¿verdad, Celes, Sara, me parece? No, es de Bilbao, Papa. Él es mi amigo. Yo hablo con él, sí. Pues hay otro, será otro que tiene parecido el nombre y a lo mejor lo he confundido, pero hay otro que nos escribe de Estados Unidos que también tiene más o menos el nombre parecido. Pues nada, que Dios os bendiga a todos. Yo ya me despido. Adán, Pedro, empieza Adán despidiéndose, luego Pedro y luego ya entran también los moderadores para despedirse. Amén. Adelante, Adán. Amén. Que Dios os bendiga en esta noche. La verdad que es una bendición poder compartir tiempo con todos vosotros y mucho más haciéndolo pues con mis padres espirituales, que es mi hermano Pedro y mi padre, que el Pedro siempre dice que todo lo que sé me lo ha aprendido él, y es muy posible porque llevo desde yo no sé cuántos años preguntándoles cosas. Mi padre hace poco caso de ello, pero mi hermano me atiende un poquillo más y toda la vida preguntándoles si son mis padres espirituales, y para mí es un gozo compartir la palabra de Dios y mucho más con ellos, mi hermano mayor y mi padre. Que Dios os bendiga. Amén. Bueno, para mí ha sido una bendición esta noche y un privilegio y un regalo que el Señor me ha dado, estar con mi hermano Adán, que es un maestro de la palabra y bueno, ha superado el discípulo al maestro, y estar también con nuestro maestro, que es mi padre, Ramón Losada, que por él, gracias a Dios, estamos aquí sirviendo al Señor, por ver que él ha sido un testimonio fiel y un hombre fiel al Señor. Le damos las gracias públicamente, le honramos, y él es todo para nosotros después del Señor. Que Dios os bendiga a todos en esta noche. Os quiero mucho, os quiero como hijos, de verdad. Dios os bendiga mucho. Que pasen los técnicos también, adelante, los técnicos que estáis ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Valera. Gloria a Dios, ahí están los dos monstruos. Tres, que está Ricardo por ahí.
Creía que se había ido. Bueno, saludar al pueblo y agradecerles que hayan estado ahí hasta esta hora con nosotros compartiendo. Venga, tú mismo, Rubén, que es el primero que te veo de frente. Bueno, pues una bendición esta noche, de verdad que muy esperado. Tengo que decirlo públicamente porque se lo he dicho a Adán ayer y lo digo públicamente. Yo aposté porque iba a ganar el Adán y creo que así ha sido. No, aparte es una bendición, de verdad que hemos disfrutado. Hemos estado asombrados como el Señor os revela la palabra, qué maravilla. Y esto pues suceda con todos los que nos escuchan, que Dios nos muestre la palabra como se la ha mostrado a estos grandes de nuestra obra. Y nada, decir a todos los que nos han visto y han comentado que nos perdonéis por no pasar todas las preguntas, pero se nos hace muy difícil, son muchas preguntas, muchas personas. Intentamos hacerlo lo más rápido posible y filtrar todas las preguntas para que vayan acorde con el tema. Y nada, espero de que pues el pastor organice más como estas y podamos preguntar las dudas que tengáis y que sean así de esta índole, porque seguro que vamos a disfrutar mucho. Y deciros que vamos a estar mañana tenemos también nuestro programa y nada, yo con amor y con cariño, Adán, Pedro, sabéis que os aprecio mucho y espero vernos más veces por aquí. Y a mi pastor, que ahora mismo yo soy su mano derecha, no hay nadie que esté más cerca de él que yo, así que, así que nada, que Dios os bendiga mucho, muy buenas noches a todos. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Vamos, Ricardo, Dani. Bueno, pues para mí también ha sido una noche muy bendecida. Estaba aquí, aunque no estaba adentro, hemos estado hablando por fuera. Y Rubén, para muchos hay colores. Rubén, que te la van a dar. Y la respuesta de todo a mí de pecar me ha cautivado. Y ha sido una noche que me ha gustado muchísimo. Pastor, hay que repetirla más veces estos temas. Y nada, deciros que aquí estamos y que el Señor os bendiga mucho. Amén. Dani. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Yo aposté por Pedro ayer y creo yo que he ganado yo. Pero la verdad Dani siempre tira por mí. Hemos aprendido mucho personalmente. La gente ha disfrutado, sobre todo, el poder tener respuesta a tantas incógnitas. Muchas veces se han intentado despejar dudas y lo único que se ha conseguido ha sido poner más preguntas, más incógnitas. Sin embargo, creo que ha sido sencillo. Creo que esta es la sencillez realmente. O sea, cuando uno recibe la palabra de Dios y la expone de esa forma tan sencilla, es cuando edifica y aprende y la vives. Y deciros, pues bueno, que ha sido una bendición, que pues, aunque estéis los hijos, como dice un refrán, de los buenos manantiales vienen los buenos ríos, el que sabe es el gitano que está ahí. y nada, deciros que una bendición, que ha habido mucha gente conectada y nada, que esperamos seguir siendo de bendición a todas las personas que nos veis y seguir aportando nuestro granito de arena. Amén. Que Dios os bendiga, mis amigos, que os quiero un montón, que lo sabéis. Dios os bendiga, fieras. Dios, no desconectéis. Que Dios os bendiga a todos. Un beso y un abrazo. Desconectamos el directo y nos quedamos el grupo. Bendiciones para todos. Bendiciones para la iglesia. Que Dios os bendiga. Buenas noches. Aleluya.